Siempre es grato tenerlo en su casa, abogado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, pasado procurador adjunto, docente, entre otras condiciones que permiten ser un hombre con una capacidad para exponer temas y conversar y sacarle provecho a sus experiencias. Un hombre que está disfrutando de la Dolce Vita. Así que le llaman, la bonne vie. ¿Cómo le dicen ustedes los franceses, los abogados que estudian? Afrancesados. La bonne vie, la buena vida. ¿Usted no ha visto sus Sí. Instagram? Mira, a veces cuando uno está así, cuando yo veo eso, digo, ahí hay un mensaje de trasfondo. Las cosas no van bien. Las cosas no van bien, pero hay que decirle. Sí. Hay que estar del No, otro lado, Henry. yo pensé le llegó la pacocha. No. Bueno, pues tal vez recibió Sí. ya la demanda que había interpuesto la Procuraduría General de la República. No, mire, primero buenos días, Y ¿verdad? que en la historia dominicana hay algo que se llama la independencia efímera, que fue una independencia que duró poco tiempo. Henry fue un procurador efímero, porque nunca pudo asumir. Sí. Bien, primero buenos días, ¿verdad? Tanto Eiso como Frank, también jefe. Sí, Albert, sí, y ya a da todos- por ahí. Y a todos los televidentes. Mire, realmente nuestro sistema de justicia, yo siempre lo he dicho, es precario. Y cuando es precario, entonces existe una falta de seguridad jurídica en nuestro país. Y donde hay donde falta la seguridad jurídica en el Estado, no hay confianza, ni los inversionistas, ni los propios ciudadanos. Y entonces eso genera siempre una situación difícil que crea con eso una reacción ante el ciudadano que lo que quiere hacer justicia por su propia mano. Y eso, yo creo que eso hay que variar. Y pensaba yo que con la nueva procuradora eso iba a cambiar. Eso iba a cambiar porque no solamente es estar el asunto de... Todo el que cometió un hecho tiene que estar preso. Eso es indiscutible. Ahora, tiene también las otras funciones que asumir responsabilidad en cuanto al cumplimiento de ejecución de sentencia. Porque si a una sentencia, no importa que sea contra un ciudadano, contra una institución del Estado, contra una autoridad, eso hay que cumplirlo, eso es sagrado. Pero cuando tiene la inmunidad, por no decir otra cosa que impunidad, del Tribunal Constitucional, aquí hace todo el mundo lo que Henry, quiera. se necesita crear un órgano porque aquí no se respeta nada. Aquí hay muchísima gente que andan con sentencia del Tribunal Superior Electoral, del Constitucional, que no hay forma de aplicarla. ¿O qué hay que hacer para garantizar el cumplimiento de esas? Yo le voy a dar una, ¿cómo que ustedes le llaman? Con la noticia es Una primicia. una primicia. Oigan esto, una primicia. El Tribunal Constitucional, ¿ustedes saben lo que hizo? Creó una resolución. Oigan esto, señor. Esto es, oigan, oigan, y lo voy a decir antes de decirlo. Todos los jueces del Tribunal Constitucional deben estar presos ahora mismo con esa decisión. Presos. ¿Por qué? Miren, el 20 de enero de este año, de 2021, dictaron una resolución, la 3-21, y yo invito a todos los estudiantes, a todos los profesionales del derecho y a la sociedad en sentido general a que lean esa resolución sobre ejecución de sentencia, que ahí es que va la pregunta. ¿Qué dice esa resolución? Óigame, esa resolución, ellos se quitan responsabilidad de todas las ejecuciones del Tribunal Constitucional. Eso es grave, señores. Ustedes recuerdan que en temas anteriores de esta visita yo siempre decía, el tribunal no está funcionando, tiene decisión y no ejecuta. Eso es como lavarse las manos. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Bueno, esa resolución está ahí, invito a todos a que la lean. ¿Por qué? Porque la dictan en el 20 de enero, pero la publican ahora recientemente. Eso es como algo guardado ahí. Si es civil, dice, bueno, para ejecutar una sentencia, aunque sea del Tribunal Constitucional, cuando es civil, tiene que ir a la jurisdicción civil. Cuando es un asunto inmobiliario, tiene que ir al abogado del Estado. Cuando es un asunto de los derechos fundamentales, tiene que ir al defensor del pueblo. ¿Usted se imagina eso? Cuando usted está procurando la protección de un derecho fundamental, usted va a tener que acudir, si quiere ejecutar una sentencia, ante el defensor del pueblo. Que no tiene ni siquiera una oficina. No solamente que no tiene una oficina, no tiene la estructura para ejecutar una sentencia, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República. Eso es grave, señores. Miren, y vuelvo y lo repito, todos los jueces del Tribunal Constitucional deben estar presos por esa decisión. ¿Por qué? Están evadiendo responsabilidad. Porque el artículo 184 de la Constitución de la República, ¿qué le dice a ellos? Bueno, todas las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado.
¿Usted cree que ellos van, por ejemplo, con esa resolución, le dice, bueno, hay que acogerse a la ley 4108 sobre función pública, a que las funciones cuando se refieran a derechos fundamentales, el defensor del pueblo tiene que ejercer su prerrogativa en virtud de la ley 19-01? Pero señor, si el Tribunal Constitucional, que es su decisión propia, no la puede ejecutar, ¿la va a ejecutar un defensor del pueblo? Nunca en la vida, nunca. Entonces, es una irresponsabilidad. Y por eso el sistema de justicia constitucional, para mí, ha colapsado. Y hay que decirlo. Porque a veces tú dices, no, porque yo tengo proceso y quizás que fallen todos en contra. Pero eso ha colapsado, señores. Y todo el que firmó esa decisión debe estar preso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno se pregunta, ¿y cómo vamos a ejecutar la sentencia? ¿O qué debió hacer? Señor, eso es sencillo. Henry, ¿y el colegio de abogados? Porque para eso está el colegio. Para decir, porque no le diga Henry, sino para que, digo, desde que el charlatán ese de Surún llegó ahí, eso se degradó, eso que era degradado y se degradó más de decirle, no, pero espérense, porque yo me he quedado sorprendido con eso que tú estás diciendo. Entonces los abogados, Nadie habla, nadie. Y eso hay que decirlo. ¿Usted sabe cómo se resuelven las ejecuciones del Tribunal Constitucional y de cualquier otro tribunal? Con un régimen de consecuencia. Es lo que debieron hacer fue someter un proyecto de ley que diga todas las decisiones del Tribunal Constitucional que no sean ejecutadas por funcionario o cualquier autoridad, será, si es un funcionario, la destitución y sometimiento a la justicia con pena de 1 a 2 años. Un ejemplo, sí. Es una sanción, es un régimen de consecuencias. Pero si no hay nada, ¿qué va a pasar? no, el tirarle eso de que a Entelequia defensor como del pueblo. del pueblo, eso. Imagínese usted. Y entonces vamos a brindarle café a Henry. Así es. Sí, sería bueno, sí. Empezamos muy duro. Gracias. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Bajamos demasiado duro. Henry, siempre. entonces, ¿qué pueden esperar aquellos que han desvinculado del Estado de sus trabajos y que tienen 8 meses esperando y que todavía no hay respuesta? Porque contratar un abogado es para que le lleven lo poco que va a recibir Miren, en honorarios. por ejemplo, nosotros estamos representando a un grupo de empleados Sí. del proyecto de la Cruz de Manzanillo. Señora, hay que ver esa estructura. Yo no sé, yo creo que el que dirigía eso también, tú vas a decir, preso, no, sí, preso. ¿Por qué? Señores, Pero este hombre está en los tiempos de Trujillo. no, porque es que la única manera es que una gente puede cumplir, es quizás se le da una represión, señores, porque a veces el funcionario cuando está ahí cree que es un dios. Te voy a decir, a un odontólogo de La Vega el que dirigía eso. De La Vega. Un odontólogo de La Vega. Ya, eso no tiene, oigan esto, eso no tiene ni una estructura, eso pertenece, oigan bien, de una manera sutil al Ministerio de Agricultura. Y se apoderó el Tribunal Superior Administrativo para eso. Y señores, y ni caso le han hecho a eso. Por eso yo digo, tanto el sistema de justicia constitucional como el sistema de justicia ordinario, común, de la Suprema Corte de Justicia, todos esos jueces, eso hay que llamarlo a capítulo, como dicen ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿usted cree que es posible que usted, por ejemplo, si tiene con hechos, porque a veces creen que, Henry está denunciando, no, es con prueba? ¿Usted cree que es posible que usted teniendo un inconveniente, por ejemplo, con la Dirección General de Aduana, y usted deposita un proceso en contra de la Dirección General de Aduana, y usted, por ejemplo, hay 3 recursos, para los que no son abogados, porque hay que explicar, hay 3 recursos de manera administrativa, que son un recurso jerárquico, que tú primero es de reconsideración, que tú le dices a la autoridad, óigame, revíseme eso porque no estoy conforme con esos impuestos que me están cobrando, y no te dicen nada. Tú vas entonces a jerárquico, que es Hacienda, y te dice Hacienda, no, eso no tiene nada que ver con eso. Pero la ley 1307 te habla bien claro de eso, que ellos son los competentes. Y cuando va al tribunal, oigan esto, señores, cuando va al Tribunal Superior Administrativo, desde el año, oigan esto, desde el año 2019, un proceso apoderado, y ni siquiera tiene una sala designada. Henry, para que Frank... Eso es grave. Hay mucha gente que a veces no entiende cuando uno vive peleando derecho. El derecho de lo que sea en República Dominicana, cuando salimos en la lista y dice que aquí se vulneran los derechos, queremos pegar un brinco. Sí. Pero es que no hay derecho. Constitución dice Estado social, democrático y de derecho. Y tú estás describiendo, tú que eres abogado, que es tu día a día. Eso, y cuando la gente tú le hablas de derecho, a mí eso no me importa, hasta que le llega el tablazo. Correcto, así es. El Estado social, democrático y de derecho, ¿qué tanto de realidad o qué tanto de
de cosas en el aire, es eso. Sí. Porque aquí no se respeta el derecho de nada. Mira, ese Estado social, democrático y de derecho, establecido en el artículo 7 de la Constitución, habla de la dignidad de la persona, pero no solamente la dignidad, sino la preservación y la protección de los derechos fundamentales. Señores, y hay que ver, y eso es lo que me apena, cómo el Tribunal Constitucional va pregonando, va, por ejemplo, desarrollando muchas actividades en universidades, en escuelas, en todo, sobre la protección de los derechos fundamentales. Pero ellos son los principales infractores. Entonces tú te preguntas, ¿y en qué país es que estamos? Entonces, eso, y enarbolan esa teoría del Estado social y democrático. Y cuando usted va a la realidad y revisa todo ese expediente, señor, eso da pena y da vergüenza. Es más, oigan esto, a la fecha de hoy, creo que la pandemia tiene ya un año y algo, ¿verdad? A la fecha de hoy, todavía los jueces del Tribunal Constitucional están dictando sentencias de manera virtual, eso ni se reúnen. Y eso es, señor, están en juego los derechos fundamentales muchas veces de los ciudadanos y ni siquiera se reúnen virtual. Óigame, usted sabe lo que conlleva o las consecuencias de una audiencia virtual. Ahí no se ven procesos, ahí no se ven pruebas, ahí no se discute nada. Entonces eso es peligroso y tenemos que hacer un cambio, señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la ayuda de los medios de comunicación, será. Porque jurídicamente es imposible. Saquemos a Surún de ahí y hacer un verdadero colegio de abogados. Henry, permítenos ir a la pausa. Dar derechos a otros es darnos derechos a nosotros mismos. Y por eso peleamos mucho con el tema de los derechos de la niñez, de las mujeres, de quien sea. Tenemos que fortalecer el Estado social, democrático y de derecho, porque es que estamos en la caverna. El pensamiento del establishment, de lo que dirigen en el país, estamos en la edad de piedra. En la edad de piedra, la piedra tallada para subirle un chin. Henry, publicidad y volvemos.
Estamos conversando con Henry Cerda en este café de Diario 55, el canal de todos. Hablamos de seguridad jurídica. El día pasado estaba ahí donde está sentado Henry, alguien, no recuerdo quién, que hablaba de que un inversionista extranjero iba a poner a producir una tierra en la línea noroeste, la compró y a las 2 semanas ya estaba invadida. Y qué difícil le fue a ese señor. Tuvo que abandonar todo e irse de la República Dominicana. Pero yo le voy a dar un dato sobre eso. No sobre ese caso, sino sobre la invasión. Señores, aquí no tenemos, oigan esto, una norma legal que garantice esa situación. Oigan eso, señores. No existe una norma. Y usted dirá, bueno, hay una ley que es sobre violación de propiedad, una ley que solamente tiene 1 o 2 artículos. Pero sin embargo, en el sistema jurídico penal no existe nada para solucionar eso. Bueno, tú dices, está de desalojo ante el abogado del Estado, que son 15 días. ¿Pero qué está sucediendo? Oigan esto, señor. Lo principal, yo no sé si lo puedo decir esto aquí. Porque... diga, Aquí lo que menos hay es miedo. Señores, los principales invasores de terrenos son las personas más poderosas de aquí de Santiago. Lo digo responsablemente. Los principales invasores de terrenos son las personas más adineradas de aquí de Santiago. Y lo digo responsablemente, lo reitero. Y tengo proceso en contra de ellos. El que quiera prueba se lo puedo presentar. Tanto en la línea noroeste para allá, como también aquí en Santiago. Las personas que tienen más dinero aquí en Santiago. Más dinero. Y una institución que quebró una vez y ya hoy es la más. Pero sí es bueno, ¿verdad? Y respetar los derechos de la persona, y más aún con esa protección que dice el artículo 51 de la Constitución de la República sobre la propiedad privada, la protección. Señores, es lamentable que una persona con tanto dinero vaya, por ejemplo, y sabiendo de quién es, vaya y penetra una propiedad y sé que, por ejemplo, 100 tareas de tierra, como que eso es. Pero Henry, espérate, porque ya, espérate. Pero venga acá. Y otro de aquí también que penetra a 25 tareas de tierra ahí, y lo voy a decir, en la autopista por Villa González, que penetra y se hace dueño sin tener un título siquiera, sin tener ni siquiera un acto de venta. Pero espérate. Entonces, Henry, cuando tú eso no es aquí, eso es en Burundi. aquí, oigan esto. En Burundi o en Haití. No, y cuando usted va al abogado del Estado, oigan esto, señor. Cuando usted va al abogado del Estado, ¿usted sabe lo que hace? Que abren una litis sin fundamento y sin nada. Entonces el abogado del Estado, ¿qué hace? Se desapodera. No, yo no puedo, ya hay una litis, ¿no? Pero sin tener título ni nada. Entonces, señores, esto hay que reestructurarlo. Aquí hay que someter gente. Mire, usted no se imagina. ¿Usted cree que nada más es el aspecto de la corrupción? No, eso también es corrupción. Y usted dirá, bueno, eso es otra corrupción. Sí, pero eso es más grave. Porque atento al poder, señores, vulneran derechos, pero de personas indefensas que lo hacen. Es por eso que lo hacen. Entonces, yo creo que, entonces cuando tú ves que esa persona de la que estoy hablando, lo visita el presidente pasado, el presidente actual, el procurador general, ¿qué usted puede hacer contra él? Lo dijo. Óigame, y hay que decirlo. Y por eso dice, pero Henry sí se queda, pero con realidad, es con responsabilidad que se lo digo. Y por eso, señores, aquí, yo no sé si a veces, pero Henry es negativo. No es negativo, el sistema colapsado de justicia, el sistema colapsado, y hay que decirlo. Usted va, por ejemplo, ahora a los tribunales, señor, y hay tribunales que no funcionan ahora en la actualidad de la pandemia, que si no es virtual no funciona, independientemente de las resoluciones, a veces que ha dado la Suprema. Señores, pero hay otros jueces que se han dedicado y siguen trabajando arduamente, y eso hay que reconocerlo, pero la mayoría no está en eso. Están como los profesores. Que no quieren. No quieren, pero no es que no quieren. Sí. Hay inversiones a partidos políticos que salen caras. ¿Ay? Inversiones a partidos políticos que salen caras. Muy caro, porque entonces tienen que responder. Henry. Ahí es que está el detalle, como decía Mario Moreno Cantinflas. Ahí es que está el detalle, Sí. porque entonces le protegen. Es una inversión que se hace. Sí, no, claro. no es de que regalándote millones para tu campaña eso ni tiene nada. que ser retribuido, pero eso no es de ahora, señores. Eso ha sido siempre. Ustedes ven eso de que hay una corrupción, señores, eso es viejo. Inclusive, hay instituciones de las que yo he sido parte, que hay estructura de esos militares, de esos militares que con los indefensos, esos rasos, juegan con su dignidad, con el dinero, con los salarios. Eso es viejo. Entonces no podemos tapar eso con un dedo, señores. Hay que hablar de la realidad. Y todo el que haya cometido un acto de corrupción, que sea sometido a la justicia. Henry, ¿cómo hacer? Y voy a leer esto del doctor Dunker, que tuiteó ayer. Dice,
ser disidente no es fácil. Es más fácil seguir la corriente y coger el color del ambiente. Si yo supiera hacer eso, me hubieran dado premios, hubiese logrado puestos importantes, pero prefiero ser yo mismo. Choque con quien choque. Se trata de ser o no ser. Prefiero ser. ¿Cómo hacer con una sociedad que todo el mundo quiere ser camaleón y nadie quiere chocar y yo no puedo decir esto? Porque es el problema, por eso no se resuelven los problemas. Henry sí es negativo, pero tú estás describiendo cosas que nos afectan a todos. Y te dicen, ¿cómo hacer con eso? De entenderle a la gente que en algún momento le puede tocar a usted. De que cualquiera le coge a Fran su guagua y cuando Fran le encuentra no puede someter, entonces tiene un tipo atrás amenazándolo que si lo somete, cosas como esa. ¿Cómo vamos a cambiar esto? De que la gente, todo el mundo quiere ser gracioso y quiere aplauso, pero nadie quiere tomar el toro Fíjate por qué los pasa, cuernos. en una sociedad así como la nuestra actualmente, cuando tú, por ejemplo, haces cualquier tipo de reclamación, ahí te caes encima en las redes sociales. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Porque no saben quizá lo que viene de atrás. Y no se sabe a veces, yo diría muchas veces, lo que se está reclamando. Señores, la lucha por los derechos fundamentales, eso es sagrado. Y por eso ven que ustedes, yo digo, tienen que estar presos, por una manera como de que se les preste atención. Que se les preste atención, porque yo le decía a usted en una ocasión que un juez, oigan esto, un juez que fue desde lo más mínimo hasta la Suprema Corte de Justicia, siempre ha dicho, no permito, si en algún momento, que un juez penal me juzgue aquí en este país. Prefiero irme en yo. O un juez, señor, y todavía en la actualidad, aún salió ya de la Suprema, mantiene esa posición. ¿Por qué? Porque no hay garantía de los derechos fundamentales. Entonces, tenemos que luchar, somos nosotros. No solamente, reitero, contra la corrupción, es contra todo el sistema. Y la protección de los derechos fundamentales, eso es lo más sagrado. Por eso, por ejemplo, los tratados internacionales que protegen derechos humanos va en consonancia con la Constitución de la República. Es decir, en jerarquía, ¿verdad? Eso es igualitario cuando se refieren a la protección y a la dignidad de la persona. Entonces, nosotros tenemos que seguir luchando por eso y nosotros no nos vamos a cansar. Por ejemplo, ayer iniciamos la docencia en la universidad y yo siempre digo a los jóvenes ahí, no se paren de reclamar sus derechos, no importa quién se los vulnere, porque así es que nosotros podemos ir cambiando la sociedad. Cuando todo está en silencio y nadie dice nada, ¿qué va a pasar? Va a seguir todo igual. Entonces, por eso ustedes me ven a veces reclamando tanto derecho y a veces dicen, pero que se queja mucho. No es que, es realidad. Ustedes, por ejemplo, esa estructura empresarial que existe aquí, de mafioso, eso hay que acabarlo, pero enfrentándolo. Pero ¿cómo lo van a enfrentar si la misma autoridad lo visitan y lo halagan y comen y almuerzan junto con... Así no, hay que tener responsabilidad. Y no importa quién sea, si cometió una violación a la ley, someterlo. Y por eso hay mucha impunidad en cuanto a un proceso famoso que ustedes están viendo por la televisión, por ahí. Porque hay muchos intereses. Ahora, los intereses no importa cuando hay una infracción penal, hay que someterlo. Y hay que llamar a un régimen no disciplinario, como quiera ahora el Tribunal Constitucional, para todas esas violaciones. Es un asunto represivo. Porque así quizás un funcionario puede darle cumplimiento a una decisión. No sé si a veces yo me quejo mucho por aquí. No, es que es duro el camino, pero que las cosas se arreglan así. Porque es que siendo un camaleón de que yo no puedo decir porque a mí me conviene. O eso no lo digo porque yo no quiero parecer una cosa, cuando hay que darle solución a los problemas. Y decía alguien que cuando saliera de la presidencia quería no tener ni un solo amigo, pero haber dejado un legado de transformación. Yo te voy a hacer una pregunta, Capicú, a ti. Peligroso. Buen jugador de dominó. Esa buen de jugador nadar. dominó. Y como dicen, Dios le pone la carga más pesada a sus mejores soldados. Yo soy un narcotraficante. Voy a Procuraduría y me entregan un papel de buena conducta, que no sé por qué se llama así, y me cabullo y me cuelo en un partido. O no antecedentes penales. O no antecedentes penales. Me cuelo en un partido. Hay una ley electoral que dice, y la Constitución del derecho a elegir y ser elegido. Ya el órgano dijo, que yo no estoy justificando, porque he criticado eso. Yo estoy hablando de cómo los partidos pueden cuidarse, porque ¿cómo hacer? Una persona se te cuela, te aparece en una boleta, te participa, te gana. Cuando el órgano te dice, ¿cómo podemos normar eso? Esa es la pregunta. Sí. Miren,
Usted ve que esa expresión que Edison con su capicúa pregunta, mire, usted sabe que en materia de drogas, señores, yo diría que el 99.99% de todas las informaciones, de todos los procesos, llega en base a informaciones. Eso no es de que el organismo está investigando, eso no es así, señores. Yo que fui encargado de la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí como Ministerio Público, le puedo asegurar esa situación, de que el 99.99% de todos los casos que se dan en la República Dominicana en materia de drogas es por informaciones. Entonces, ¿qué resulta? Señores, cuando una persona quiere incursionar la política y él, por ejemplo, y sabe lo que hace, está manejando un asunto de droga, ¿qué hace? Como tú dices, sí, busca su certificación, y no solamente eso, que a veces está ahí, se limpian, aunque sea de manera momentánea, y obtiene ese dato. Ahora, los partidos políticos tienen la responsabilidad de depurar a sus ciudadanos, a sus militantes, sí. ¿Qué pasa? Señores, en una comunidad, óigame, todo el mundo conoce a quien sea, y más si es un político, ¿Por qué? Tú estás, por ejemplo, aspirando a una posición, sea una regiduría, una diputación en cualquier comunidad, que tú dices, bueno, yo soy de aquí nadie me gana, porque es verdad, uno más o menos se puede, es decir, puede determinar si tiene aceptación o no. Y viene otra persona, por ahí un tercero, que tú no sabes ni quién es, pero viene a base de dinero. Papeleta, como verdad. Y viene y te arropa a ti como un ciudadano que está en la comunidad. Y esa persona ni siquiera vive ahí, un ejemplo. Y viene en base a billetes, como dice Frank. ¿Qué significa eso? Vamos a investigarlo de una vez. Porque en todos los partidos existe un tribunal disciplinario, pero no se hace eso. Entonces, ¿sabes qué es lo que se hace? Se abrazan y dice, ese es el candidato. Ese es el que puede, pero búsquelo, depúrelo. ¿Por qué, señores? Todo el mundo nos conocemos, y más si aquí en Santiago. Y todo el asunto ligado a drogas, señores, tiene complicidad en los partidos políticos. Porque esos son los que requieren. A ese que hay que apoyar. Ese candidato, una persona que a veces no sabe ni hablar. Entonces, así no. Entonces, los partidos políticos son los responsables de esa situación. ¿Qué hacer? Yo soy narcotraficante, me dieron mi papeles, me hice mi antidoping, me inscribí, porque yo creo que los partidos y la ley que se hizo, antes yo recuerdo que para tú aspirar tenía que tener 4 años, fuera a lo interno y a lo externo. Eso se abolió. Entonces yo digo, yo cumplí con los requisitos y voy a cualquier tribunal y a mí se me vulneró el derecho de no dejar participar. ¿Qué puede pasar con eso? Es que ese tiro tan procesado, tú no puedes tener un expediente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene, oigan, la presunción de inocencia, que es un principio fundamental del proceso penal. ¿Qué dice? Usted puede, por ejemplo, una persona puede darle un disparo a cualquier y muerto ahí mismo. El presunto. La presunción de inocencia. Hasta tanto adquiere una sentencia que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada. Hay que respetar ese derecho. Pero ¿qué pasa, señores? Aparte de eso que tú dices, mi derecho fundamental, pero si yo te lo he violentado, puedo establecer de que tú estás ligado a algo oscuro. Es un derecho también de los partidos para protegerse. Señores, bueno, no sé si decirlo así, pero la mayoría de los partidos políticos no protegen, oigan esto, no protegen al líder, al ciudadano ejemplar de su partido. Lo que hace es buscar que la economía. Y por la economía entonces se ven envueltos en toda esa serie de situaciones que siempre que salen a la luz pública a última hora, pero saben desde el inicio. Y a veces da pena. Y a veces da pena, señor, que el funcionario, por ser compañero, se van a defender una cosa así. Eso es más grave. Porque entonces, eso es señores, todos los narcotraficantes grandes, usted lo para y lo ve, entonces ese hombre no es de nada. Se pinta como un angelito. Pablo Escobar, el hombre más bueno del mundo. Es el perfil bonachón. Vamos a publicidad y ya este hombre, esto es un... no, vamos a publicidad. Henry Cerda, nuestro invitado de hoy. Ya volvemos.
Henry Cerda continúa con nosotros en este conversatorio del café de Diario 55. Henry, el día pasado teníamos a un ex general, él dice que es general, que ese rango no se pierde, dependiendo por qué salga de la institución. Y hablaba de que posiciones importantes en los gobiernos tienen detrás o a un narcotraficante o a un empresario, que son los que manejan eso, lo compran, inclusive hasta direcciones regionales en cuanto a la policía se refiere. Esto a partir del escándalo de Adán Cáceres, nombre cercano al expresidente Danilo Medina, y donde había una mafia que operaba ahí y que había que reportar dinero. Se habla que hasta ministros recibían parte del maná, del manjar. Tú que has estado ligado dentro del Ministerio Público, en la política, ¿qué tan difícil es salir? Miren, usted ve esa pregunta, Fran, que usted hace. Eso siempre ha existido. Oigan esto, señor. Y mi amigo Eduardo Sánchez, que es el jefe de la policía, que nosotros recuerdo aún, oigan esto, cuando yo era ayudante fiscal, en aquellos tiempos que se le llamaba ayudante fiscal, 98, 99, por ahí, creo, era chofer del encargado de la dirección de drogas de aquí. ¿El actual director de la policía? Sí, el jefe de la policía. Una persona que llegaba ahí a la base aérea, ¿usted sabe lo que hacía? Se sentaba, oigan esto, señor, eso nunca se ha dicho, se sentaba en un motorcito a esperar la orden del encargado de la dirección de drogas, que fue seguridad de Albuquerque, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, un joven, miren, yo digo que nunca dio de qué hablar, porque tiene formación, y hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Todos los cuarteles, y hay que decirlo, y por eso hago esta introducción, porque conozco la estructura. Oigan, miren, la primera vez que se incorporaron los fiscales a los cuarteles, yo estaba ahí, cuando era Pedro Jesús Candelier, el jefe de la policía, que eso era, señores, eso no se podía ni siquiera hablar de que usted iba, un fiscal iba a ir a la policía a revisar, porque recuerden que venimos de una estructura donde la policía era que hacía y redactaba los expedientes. Entonces, cuando cambia ese sistema, que entramos los fiscales con el procurador César Pina Toribio en aquel tiempo, para incorporar a los fiscales a los cuarteles, y por eso que están los fiscales hoy día en los cuarteles, entramos ahí, señores, eso fue una resistencia tremenda, tremenda. Y yo conozco muchos oficiales de ahí, que si usted, por ejemplo, oigan esto, si usted quiere, por ejemplo, comandar, como ellos le llaman, sí, un cuartel X, eso tiene un precio mensual. Y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ese oficial que está ahí tiene que reportar. Mi amigo Ten sabe de eso, lo que yo estoy hablando. Hey. Sí. ¿Por qué? En ese sentido, porque yo trabajé, siendo aquí, Ministerio Público, Ten tuvo algunas ocasiones aquí, nosotros compartíamos muchas informaciones de trabajo, claro está. Entonces, ¿qué pasa? Eso, señores, eso es difícil de desmontar. Y cuando un gobierno, un presidente, inicia a enfrentar toda esa estructura mafiosa, porque hay que decirlo, eso es delicado, señores. Ahí está en juego muchas vidas. Oigan bien, ¿por qué? Porque hay personas que para defender eso dan su vida y hacen lo que sea. Entonces, yo creo que la transformación de la policía tiene que ir más allá de una simple estructura legal. Hay que ver la realidad, pero para eso también hay que escuchar a todas esas personas que han estado en la policía, que saben realmente lo que se mueve. Porque inclusive recuerden que hasta para usted ascender, usted tenía que el policía tenía que pagar. Sí. Para usted, oigan esto, lo digo con toda responsabilidad. Yo fui encargado de servicio secreto, como se le llamaba ahora, EDICRIM, de la policía, pero como Ministerio Público. Señores, cuando uno ocupaba un arma de fuego, oigan esto es grave. Cuando uno ocupaba un arma de fuego, uno tenía que remitirla al material bélico en Santo Domingo. ¿Y ustedes saben por cuánto asignaban esa arma de fuego? Por 5,000 pesos al oficial. ¿Usted quiere una pistola? Venga, se la asignábamos por 5,000 pesos. Entonces, esa estructura que está ahí, que Chua que lo sabe también, eso es viejo. Ahora, ¿se puede montar? Claro, se puede montar, claro, pero es base de manera paulatina. Eso no es así, como que vamos a acabar con esto y vamos a resolver. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde ya la normativa o la costumbre ha sido ese sistema, que hay que desmontarlo, claro que sí,
pero hay que saberlo desmontar para que esas personas que están trabajando en ese desmonte no sufran las consecuencias, sus familiares. Lo digo responsablemente, es una estructura mafiosa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir arduamente enarbolando esa bandera de que hay que erradicar de manera total eso. Pero tienen que tener su régimen de consecuencias drásticas para terminar con eso. De manera que esa estructura, la policía lo sabe. Y por eso le digo... Pero claro que lo sabe. Y le hago un llamado a mi amigo, Eduardo Sánchez, que es el jefe de la policía, de que le preste atención a eso. Y no solamente se reúna con la comisión, oigan esto, no solamente que se reúna con la comisión que creó el presidente de la República para la reforma policial, sino también con la sociedad. Henry, pero dirá alguien del barrio, pero desmontar esa estructura, que son los que tienen las armas en este país, es difícil. Es difícil, pero le estoy diciendo, entonces usted dirá, pero Henry está en contra. No es en contra, es una realidad. Ustedes saben, por ejemplo, usted va a cualquier barrio de Santiago, voy a poner un ejemplo de aquí de Santiago, a cualquier barrio de Santiago, ahí se sabe quién vende droga, quién es ladrón, quién es atracador, quién es borrachón, todo el mundo se sabe, es una comunidad. Pero ¿qué pasa? El silencio, a veces para no sufrir las consecuencias, ocultan todo eso. Y por eso yo le decía ahorita que el 99.99% de todos los casos de droga, quienes dan la información son terceros, no es la policía que investiga. Y usted diría, ¿cómo va a ser eso? Así es, una realidad. Inclusive, yo recuerdo cuando venían organismos internacionales de la DEA aquí a trabajar asuntos de droga, investigaciones. Señores, era con la misma información. Porque aquí, oigan esto, me da pena a veces decirlo, pero hay que decirlo porque hay que cambiar esto, Henry. Señores, aunque te quedes sin un solo amigo que te odien, pero es que hay que quitarse la careta. Es que por ahí es que vamos. Es que ya porque todo el mundo en este país lo que quiere es ponerse un velo para aparecer y tirarse fotos y tírame una foto ahí, mira qué lindo. No, es que hay que asumir. Sí, hay que establecer. Y yo sé que a veces mis amigos que están ahí, de lo que yo voy a decir, yo sé que me ven más, pero ese no es el hecho. Voy a seguir siendo su amigo. Pero que ellos tienen hijos y tienen familia y tienen que entender. Claro, entonces, mire que lo que pasa, señor. Responsablemente lo digo, ninguna fiscalía del país, ninguna, tiene una estructura de investigación. Entonces me da pena que los recursos que puedan entrar de manera extra en la Procuraduría, llámese por multa, llámese por esos acuerdos especiales que se han hecho, usted sabe a qué le destinan, a la construcción. No, eso hay que destinarlo a la estructura de investigación, a crear cuerpos de investigación. Y por eso que usted ve cuando una persona pone una querella y dice, ¿pero dónde están las pruebas? Oye, pero no me pregunte por la prueba a mí. Sale a buscarla. ¿Ese es tu trabajo? Yo te estoy denunciando. No solamente que me querelle, yo te estoy denunciando y actúa. Entonces, ¿qué pasa? No hay una estructura de investigación en ninguna fiscalía del país. Lo digo responsablemente. Fui director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Fui también director nacional del Ministerio Público, director nacional de Fiscalía y Procurador General junto. Lo digo con propiedad. Sino que me cuestione cualquiera, no solamente la Procuradora, cualquier persona que esté ahí dentro de la Procuradora, que me llame y que nos sentemos públicamente para debatir cuáles son las debilidades. Señores, ustedes, por ejemplo, mi amigo, Domínguez Brito, Francisco, no aportó nada al sistema del Ministerio Público, señor. Y eso da pena, siendo 2 veces Procurador General de la República, y tú dirás, porque tú le tienes odio. No, ese es mi amigo, como persona, pero como un funcionario. No funcionó. Yo creo lo mismo, y porque yo recuerdo a él, que le cogió un amor a la naturaleza. Él era el abogado de una cementera que querían poner los haitises, pues yo lo acuerdo, pues yo fui a dormir varias veces allá a Gonzalo, y la firma que defendía la cementera, de uno que tú mencionaste, que invade terreno. La firma de él y del presidente del constitucional, esas 2 firmas unidas eran las que querían lograr una cementera en los Haití. Pero no quiero que te quede con eso nada más. Debo informarte que esa estructura es la misma firma de abogados que defiende esos invasores de terreno que tienen mucho poder. Publicidad ay, Henry, tú y yo no podemos estar juntos. No. Publicidad y ya volvemos.
tú hablabas ahorita con relación a la constitución de nuestros derechos, deberes también tenemos como ciudadanos, y cómo tú exigirlo, cómo tú reclamarlo cuando tú ves como que existe una componenda para detenerte, para pararte. Mira, realmente, Frank, ese es el problema que nosotros tenemos hoy día, Enzo. Ese problema. ¿Por qué? Porque no existe, y eso es lo grave, no existe una estructura, señores, para que le garanticen sus derechos fundamentales. Y usted va a decir, pero el defensor... No, señores. Ese defensor del pueblo, o el ombudsman, como se le llama en otros países, eso no funciona aquí. ¿Y por qué no funciona? Porque no tiene un régimen de consecuencias. Usted va, por ejemplo, al artículo 191, por ahí, de esa ley, y le va a decir cuáles son las facultades que tiene. ¿De qué? De denunciar esa situación. ¿Y ante quién que se denuncia una infracción penal? Ante el Ministerio Público. ¿Y cómo va a ejecutar contra el Ministerio Público? ¿Le va a dar la fuerza pública, amigo Ministerio Público? ¿Quién lo toca? Nunca en la vida. Entonces, ahí es que viene entonces ¿cómo le llaman? La impotencia, la desesperación del ciudadano, porque no hay una institución que le diga, mire, y si usted lee la Constitución, por ejemplo, en relación al Ministerio Público, le dice que el Ministerio Público es el garante de la protección de los derechos fundamentales. Oigan eso. Entonces, y ese es uno de los principales infractores. ¿Dónde vamos a parar entonces? Porque si usted va, por ejemplo, a la protección cualquiera de un derecho fundamental, y usted dice, bueno, me han violentado, ¿qué? Vamos a suponer el derecho de propiedad, y tú vas a quejarte, tú no tienes, como que no te dan ese respaldo. ¿Por qué? Porque hay una debilidad institucional, y esa debilidad institucional, ¿qué genera? Una inseguridad. Tu líder dijo una vez que muchos no quisimos, y tengo que reconocer que tenía concepto. El dominicano no tiene concepto. Él lo dijo en otra forma, no sabía conceptualizar. Y lo hemos visto con muchos temas. ¿Qué te parece ese concepto? Que yo estoy totalmente... Años después dije, el hombre tiene razón. La gente no tiene idea de una cosa, y por eso la gente, cuando yo leía ahorita, si el ambiente es azul, se te pone azul, y si tú lo mueves para acá, que es gris, se pone en gris. Todo es según el color del cristal con que se mira. Tenemos muchas cosas con eso, de que nadie quiere asumir postura para que no te etiqueten. Exactamente. Entonces, miren, eso que yo recuerdo cuando el expresidente Leonel Fernández estableció esa posición, fue mucho criticado, señor. Yo diría que hasta Fran estaba en la lista ahí diciendo, bueno... No, ¿y qué es lo que se cree? Sí, porque un decir, ¿verdad? Un decir, Fran. Porque, señores, uno dice, pero ¿qué es lo que el presidente se cree? ¿Cómo va a hablar? Señores, eso tiene un fondo, óigame, sumamente capital. Porque no es solamente usted decir que, pues el dominicano no sabe lo que hace, no es eso. Conceptualizar, señores, conlleva no solamente definir una figura X, sino también profundizar qué significa no solamente la descripción de eso, sino el contenido a su profundidad, es decir, más allá de lo que eso significa. ¿Qué quiero decir con esto? Conceptualizar a veces nos da pena, porque tú le dices, por ejemplo, a una persona, hasta a un amigo, tú no sabes entonces tú me estás diciendo bruto. No es eso, no es eso. Entonces, nosotros tenemos que ir creando conciencia, porque, señores, nuestra sociedad y la situación que vivimos ha sido ganada, ha sido luchada, y por eso hoy día me apena que muchos periodistas que enarbolaban esa teoría de la independencia, hoy día están sumisos. Y te dirán, no, porque se está haciendo. No es eso. No es eso. Y todos sabemos por qué. Porque yo no critico que un periodista vaya a la función pública. No, pero tiene que mantener su objetividad. Usted no puede cambiar de posición porque usted ha sido nombrado. Entonces, por eso yo le decía que con el nombramiento, aquellos tiempos de una justicia independiente, no es eso, es la posición que usted asuma cuando usted es designado en una función. Y por eso nosotros siempre vamos a estar enarbolando, ¿verdad?, los mejores intereses. Henry, nos vamos, pero yo no puedo dejar de hacer esta pregunta. Sí, tenemos un compromiso con el Ministerio de Educación. Código penal, 3 causales, todo esto, ¿cuál será el destino? Porque hemos visto que Leonel, que Danilo han vetado el código en una cosa que uno no entiende, porque si yo soy el líder de un partido y digo que estoy de acuerdo o no de acuerdo con una cosa, porque para otras cosas sí saben hacer, ¿qué va a pasar con esto? ¿Tendremos código esta vez? ¿No tendremos código por el tema de las causales? ¿Qué estimas tú va a pasar? Usted recuerda, nosotros tuvimos un código penal reformado, 552 la ley, y eso se echó para atrás.
fue inconstitucional. Pero fue una partecita nada más. Entonces se excluyó todo. Señor, aquí ya, y esto es delicado, porque usted tiene que tomar posición. Señores, las 3 causales, eso es la mujer, que hay que ponerla, ¿verdad?, a decidir. No es el médico, que muchas veces, porque a veces dicen, los abogados son ladrones, abogados, pero hay muchos médicos sinvergüenza, que a veces quiere sacar dinero con situaciones delicadas de salud de la mujer. Entonces, eso es un tema que hay que debatirlo a profundidad. Y si eso es lo que procede, eso es lo que hay que aplicar, pero no evadir responsabilidad. Y por eso ustedes ven que a veces el grupo de las 3 causales dice, presidente, asuma una oposición, asuma. Y no es, bueno, es que eso es, vamos a someterlo para un referendo, pues eso no existe. Entonces, hay que tomar posición. Y yo creo que cada uno... Dale ahí para irnos con esto, Robinson, que es la vergüenza del mundo. Eso. Y lo trataremos mañana. El mundo entero no puede estar equivocado. Solamente 3 países en el mundo quedan con esa norma. 3 aldeas. Las 3 más pobres, las 3 más pequeñas, las 3 que menos invierten en educación. El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Solamente no tienen protección en ese tema para la mujer. Henry, esto no tendría que hacer una tertulia. No. Alberto ya sabe, una tertulia, él y unos cuantos abogados, con relación al tema de que nosotros estamos muy atrás con el tema de la justicia. Hemos ido avanzando. Sí, claro. Hemos dado un salto cuantitativo, pero tenemos muchos temas. Señores, traten nunca de caer en justicia. Lenta, costosa la justicia, en contra del código que dice que tiene que ser ágil, gratis, que todo eso. El que cayó en justicia se fuñó. Henry, gracias a ustedes, Fran Rodríguez, Gracias. Edison Meléndez, todo el equipo agradecido de ustedes. Mañana a las 7, aquí es El Compromiso.